Hola. Hace 40 años, o va a ser, ¿no? Va a ser el próximo, para ser más exactos y más matemáticos. El próximo 3 de diciembre, el próximo martes en la noche y miércoles 4 en la madrugada, se cumplirán 40 años. 40 años de un caso patético que se produjo, que afectó, que golpeó el corazón de Cali. La masacre del Diners Club. Para referirnos a este terrible y lamentable acontecimiento, tenemos a un querido amigo de Periodismo Libre, un hombre dedicado a la crítica cultural, especialmente a la crítica de cine, pero como licenciado en literatura de la Universidad del Valle, también ávido lector y un hombre que todos los días reflexiona a través de breves crónicas sobre los aconteceres, especialmente desde el punto de vista de los testimonios. Buenas tardes ya, querido José, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Bueno, maestro, qué bueno. Yo soy prácticamente de la casa, pues, entonces estar de vez en cuando, tan puntualmente como antes, pero bueno, a mí me gusta estar aquí con su análisis y es digamos que su medio se ha convertido en un medio fundamental para entender este país. Y para entender procesos latinoamericanos, ¿no? Como lo veíamos ahora con el cónsul Gareca que nos atendía desde Buenos Aires, el cónsul boliviano. Qué lamentable, qué triste lo que está ocurriendo, un retroceso, y él lo dice, ¿no? José, es casi ineluctable, casi inevitable que haya un retroceso y regrese el conservadurismo a Bolivia, imagínense. Después de 20 años. La derecha de Santa Cruz de la Sierra está haciendo fiesta. Y lo más triste es que sean desde el corazón del propio movimiento. Es un fenómeno de autodestrucción, qué lamentable. Terrible. Sí, estaba oyendo allí a tu entrevistado y sí, las noticias que llegan de allá no son alentadoras realmente. Una división profunda, pero ni siquiera es una división de ideas, ¿no? Es una división de insultos, es una división de hecho, de agarrar, a ver, nos agarramos a las manos. Es lamentable, es muy triste eso, ¿no? Los efectos del caudillismo. Bueno, decíamos entonces que hace 40 años se van a cumplir 40 años de este terrible acontecimiento y vamos a pasar una revista a lo que ocurrió hace 40 años. José es un hombre joven todavía. ¿Qué hacía en esa época, José, hace 40 años? ¿Cómo enteró? Te propongo una cosa. Acabo de montar aquí unas diapositivas y las podemos ir pasando. Exacto. ¿Qué hice yo en el programa del miércoles pasado, donde hablé con los autores del libro? Y es que algunas personas pero antes de eso, entonces comentémosles a los oyentes a qué programa estamos haciendo alusión. Porque José tiene su propio programa y aquí le damos toda la propaganda del mundo porque eso se trata. Aquí no hay egoísmos y menos para un colaborador de Periodismo Libre como ha sido José. Sí, este programa es un programa en los miércoles a las 8 de la noche en mi Facebook Live. No tiene ningún tipo de restricción, pueden entrar a mirarlo. Y yo allí hablo con directores de cine, con escritores. Me gusta, mejor dicho, es un espacio para votar corriente de lo que nos gusta. Y el miércoles pasado dialogué con los dos autores del libro La mirada de los condenados. Son dos profesores de la Universidad del Valle, Óscar Osorio y Jaime Valderrama, que hicieron una investigación bellísima y profunda. Bellísima sí puede ser la palabra en el sentido de que el libro es muy poético, a pesar de que sea una cosa tan trágica. Y he preparado esto porque suponte que alguien que no vive en Cali, que no conoce en Cali, se conecta y le quiero contar que esta es la Plaza de Caicedo, que es como el corazón de la ciudad, y a un costado de la Plaza de Caicedo está el edificio Otero, declarado Monumento Nacional. Para los que no viven en Cali o nunca han venido, porque en esto de la era republicana, ¿no?
Sí, neoclásico, además es bellísimo tanto por dentro como por fuera. De las cosas absurdas de esta vida es que haya sido además allí, ¿no? Esta masacre. Dicho esto, tiene varias entradas. La masacre sucedió por la entrada de la carrera quinta, no por la calle 12, que era donde quedaban las oficinas en ese momento de Diners Club. Dos libros. Que era una tarjeta de crédito de la época. En ese momento, yo recuerdo que hace 40 años que mi padre levantaba oyendo la radio y me levantaba. Por ejemplo, mi papá me levantó diciendo, ganó el Nobel Gao en el año 82, ¿no? Él me levantaba siempre a contarme los acontecimientos porque de las 4:30, 5 de la mañana estaba oyendo la radio. Y me dijo ese día, había veces la noticia era chévere como la de Gao, o había veces era triste como esta. Y me dijo, ¿cómo te parece que mi papá le tocó la masacre de la Casa Liberal, ¿no? Y me dijo, ¿cómo te parece que 25 años después de esa masacre, que a mí todavía me sigue doliendo, hay una nueva masacre en Cali? Y yo, ¿cómo así? En pleno centro, porque la masacre de la Casa Liberal fue cerca, La 10. Nicolás. Estamos hablando a unas 10 cuadras de edificio de Aines. Y mira la paradoja, en este edificio tan lindo, 25 años después ocurre otra masacre. Y entonces yo le digo, bueno, pero entonces tiene carácter político. Eso fue para callar a la oposición. Me dijo, no, 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 parece ser que no. Y nos pegamos al radio. Y toda Cali, yo diría, eso fue el 3 de diciembre a las 10 de la noche, empezó la cosa más terrible. Todo Cali desde el 3 de diciembre, eso fue una Navidad donde todo Cali opinó sobre esa masacre. Los asesinos los agarraron, fueron 3 asesinos. Y quería mencionar los 2 libros que yo he consultado, que se llama La mirada de los condenados y 87 veces sí, que está dedicado a usted. Además, está mencionado usted como un asesor o un maestro, ¿no? He puesto aquí algunas de las... Ah, perfecto. Lo consulté en la biblioteca departamental. Te quiero decir, José, perdona que te interrumpa, este libro lo escribieron 2 alumnos míos en la época, 2 exalumnos de la década de los 90, en la que fui profesor de la Universidad de Santiago de Cali. Fui profesor allí durante 16 años en las materias de periodismo y coordinando el énfasis en periodismo. Y Andrés Alfonso Pachón, un estudiante muy disciplinado y muy aconductado, gran estudiante, y Luis Alejandro Amaya, también gran lector, devorador de libros. Ellos hicieron su tesis sobre ese acontecimiento y producto de esa tesis que surgió en nuestras clases, esa tesis surgió en los debates, en la discusión, porque yo enseñaba en la coordinación del énfasis de periodismo, enseñaba también historia del periodismo, periodismo de investigación, crónica, reportaje. Bueno, hacíamos de todo, legislación de medios, ética periodística. Estructuramos un programa bellísimo de énfasis en el periodismo y veíamos todas estas materias. Y ellos hicieron parte de este proceso y producto de ese esfuerzo en las aulas, en la academia, en el tablero y en el pupitre, surgió este libro y como usted dice, pues ellos hacen un reconocimiento allí, hacen un reconocimiento por todo este proceso. Ese es uno de los libros y bueno, el otro que ibas a comentar. Curiosamente, se han producido estos 2 libros que los pueden conseguir. El libro La mirada de los condenados lo pueden bajar del Facebook de uno de los autores, de Óscar Osorio, de su página. Y 87 veces sí, pues si no se consigue ni físicamente ni en PDF, lo pueden consultar en la biblioteca departamental. También generó una serie dirigida por el caleño Fernando López, serie de ficción. Y en estos momentos se filma, justamente esta semana se está filmando un documental allí, dentro de ese edificio que está desocupado, además es tenebroso. Y dicen los que están haciendo el documental que hay ruidos, que hay gritos, ¿no? Se cierran puertas, vuelan tenedores. Este edificio tan bello, pues ha quedado como estigmatizado, porque es que fue una masacre. Bueno, todas las masacres son terribles, pero fue un robo sencillo, un robo rutinario que se salió de control.
y no tenía por qué haber muerto todas estas personas, ¿no? Semana publicó a sangre, casi todos los titulares de la época fueron haciendo alusión a Truman Capote, que tiene un libro que es un clásico del periodismo literario, que todos ustedes lo utilizan en sus clases, que es A Sangre Fría. Me parece que es un modelo de narración para narrar periodismo literario y reportaje literario. Pero bueno, hay muchos. Gabo también es un gran cronista relatando estas cosas. Aquí tenemos a Germán Castro Caicedo, pues aquí también tenemos gente muy buena. Lo que pasa es que A Sangre Fría se convirtió como en un arquetipo, ¿no? Y yo les decía a los autores el miércoles que también me recordaba a Crimen y Castigo a Raskolnikov, porque es que estos dos chicos que ustedes ven ahí, porque el tercero nunca apareció, nunca se supo de él, que fueron atrapados al otro día, fueron atrapados el 5 de diciembre, fueron atrapados tanto Jaime como James. Y James tenía 18 años, es increíble, no tenía, no tenía antecedentes penales, tampoco Jaime. Jaime había sido vigilante en Diners y por eso entró tan fácil, porque todo el mundo lo conocía. Entonces, esta conmoción, a mí todavía me conmociona esta masacre, tal como conmocionó a mi papá en la masacre de la Casa Liberal, ¿no? Me conmociona y claro, todo el mundo comenzó a averiguar por qué los mataron. Uno siempre pregunta por qué. La verdad es que no había móvil. El móvil era un robo y se hubieran podido llevarle el dinero. Y comenzaron a cuchillar 240 puñaladas. ¿Tú te imaginas 200? Fue una cosa con sevicia. No era necesario hacer eso. Ya el robo estaba listo, 850,000 pesos de la época. Era bastante en el año 1984. Y de repente, ya cuando el robo estaba consumado y se tenían que ir, Jaime Santibáñez dice, me van a reconocer, toca matarlos. Y la idea era matar a los 15, a todos 15, pero milagrosamente se salvaron 6 que habían recibido puñaladas y se hicieron los muertos. Murieron 9. Pero fíjate lo que a mí me pasó ese día. Resulta que la serie que yo más quería cuando era jovencito y medio adolescente era Viajeros, viajar en el tiempo, ¿no? Y yo ya escribía cuentos y participaba exactamente. ¿Ese es de qué? ¿Del periódico El País? Ah, esa es la de Dejando Huellas. Esa es una crónica que tú escribiste, ¿no? En El País. Esa es la cobertura que yo hice en el periódico El Caleño. Ah, El Caleño. Yo cubrí el juicio a estos 3 señores. Lo titulamos El juicio de los 450 años. Yo hablé con todos los actores de ese terrible acontecimiento. Aquí están las 9 víctimas y aquí están los 3 asesinos, ¿no? Y está el juez de instrucción criminal y la romería tan impresionante que se vivió en el Palacio de Justicia. Eso fue de película. José, no sé si estuviste de pronto en ese lugar, pero eso era de película, era estos señores de masacradores se convirtieron en grandes personajes y había estudiantes de derecho que iban a pedirles autógrafos. Entonces, sí, esta es una sociedad inaudita, ¿no? Es una sociedad inaudita, lo que decía García Márquez, la vieja frase que se volvió un comodín, una frase de cajón, pues, un lugar común, que aquí la realidad es más fantástica que la literatura, que la invención, que la creación, ¿no? Esto era increíble. Estudiantes de derecho que iban allá y se fotografiaban con ellos y todo. O sea, la sublimación de unos criminales, que además, como estás testimoniando, pues cometió un crimen atroz con toda la alevosía y con todo el dolo del caso. Adelante con tu relato, que me parece supremamente interesante. Estas son crónicas que están aquí en mi libro Descifrando Huellas y que reunimos a propósito de esta antología, en donde incluimos varios de los trabajos que hicimos en la cobertura de este acontecimiento. Adelante, José. Sí, a mí me sorprende. Yo tenía la edad de Javier Rodríguez, de Luis Javier Rodríguez. Lo homónimo del futbolista, imagínate. Sí, era un muchacho que además en el barrio San Luis
Estos dos se criaron en el barrio San Luis, tanto Luis James como, espérate, la devuelvo, devolvala a donde están los tres, porque donde están los tres, está exactamente. Jaime Serrano tenía 21 años, había trabajado como vigilante en Diners Club, estaba enamorado de todas, y había invitado a salir a todas, pero ninguna le había salido, al punto de que cuando ellas están allí moribundas, no están moribundas, cuando estaban amarradas y todavía no sabían que las iban a matar, mira este asqueroso que siempre nos invitó a salir, mira en lo que terminó. Y fíjate que hay cosas absurdas, ¿no? Por ejemplo, la secretaria de gerencia, que sabía mucho de finanzas, le dice, mire, llévese la plata y vuelve y la mete aquí, que Diners es la que está pagando mejores intereses. Se dan ese tipo de situaciones, pero ellas pensaban que le iban a dar amarrada y se iban a ir con la plata. Cuando ya se van a ir, este Jaime Serrano, el más cínico, porque además se reía ante las cámaras, ¿no? Posaba como si estuviera estrenando la última película en Cannes. Era el más cínico de los tres. Les dice, me van a reconocer, toca matarlos. Y se devuelve. En ese momento hubieran podido irse con la plata y él comienza a encerrar en el baño una por una. El que va pasando al baño es apuñaleado, ¿no? A uno incluso, Aroca, el vigilante, es el gran héroe. Resistió desangrándose 4 horas, aguantó, se hizo el muerto y gracias a él que sale por la terraza le avisa al vigilante de allá del Palacio Nacional, porque por la terraza se comunica todo el edificio, y le dice, llame a la policía. Si no es por él, se desangran los seis sobrevivientes. Él se salvó su propia vida y la de los demás. Aquí está entonces Luis James, 18 añitos recién cumplidos, Jaime Serrano de 21 y está Francisco, que nunca apareció. Hay hipótesis sobre Francisco, ¿no? Que se Francisco Antonio Ruiz Gómez. Ahí está solo como Gómez, es Francisco. Yo lo menciono en mi crónica. En la crónica se titula El caso Diners, el juicio de los 450 años. Los autores fueron Luis Jaime Rodríguez Díaz, Jaime Serrano Santibáñez y Francisco Antonio Ruiz Gómez, que como dice, pues nunca fue localizado, era el mayor de los tres. Y hay una hipótesis de que se fue al ELN y cuando el jefe del ELN se da cuenta quién es él, lo justicia. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que se unió al cartel del norte, porque ese sí era bandido. Ese sí tenía antecedentes penales, no era deportista, había estado detenido por drogas en Estados Unidos. Ese sí sabía. De hecho, fíjate que los dos novatos, Jaime y Luis James, se van para la casa como si nada hubiera pasado. Sí. En cambio, el que sí tenía recorrido como criminal, ese había puesto pieza en polvorosa. Sí, y no dejó indicios de dónde se podía haberse ido, ¿no? Y esta es la hora. La policía les cayó, vivían en el barrio San Luis. Les cayó, al otro lo detienen yendo en un Transur, en una flota magdalena, iba hacia Pereira, pero lo detienen en Buga, y allí en un retén cae Luis James. La plata, pues, de Francisco nunca fue recuperada y Francisco nunca se supo. Pero lo que sorprende de este caso es la legislación colombiana. Ellos salieron con 17 años apenas. Es decir, que están jóvenes. Luis James, que es el que anda por ahí, se mueve entre Cartago y Pereira, es comerciante de ropa. Jaime vive en Ciudad Bolívar, en Bogotá. No ha querido dar entrevistas a ninguno de los investigadores, pero allí está, rebuscándose, trabajando en la rusa y en cosas. Y solo pagaron 17 años, los condenaron a la máxima pena en Colombia, que era 30 años en ese momento, pero con todas las gabelas salieron 17 años, pagaron. O sea, que salieron antes del año 2000, mejor dicho, o salieron apenitas, pasó el año 2000. Y a uno le asombra cómo estos jovencitos que eran deportistas, incluso Jaime y Luis James, se terminaron en esa orgía de sangre, ¿no? Entonces yo pienso en Dostoyevsky, en Raskolnikov. Raskolnikov Raskolnikov era un estudiante brillante, él no era ningún asesino, y termina matando a la usurera, ¿no? Pero además no se robó un peso.
porque él no ni siquiera era ladrón. Y cuando llegan los investigadores en Crimen y Castigo, quedan sorprendidos de que ahí está toda la plata, están las joyas de la señora. ¿Por qué la mató? Y ahí es donde ellos se pegan la despistada del siglo porque están buscando un criminal, pero Raskolnikov no tiene ese perfil, ¿no? Es un tipo inteligentísimo, además. Las víctimas, y Marta Liliana, de 25 años, imagínate, Gloria Fernanda, de 19, Rosina, ahora te hablo de Rosina, que con Rosina tengo como toda una relación platónica. Ah, exactamente, allí están. Tenemos allí tenemos a Elizabeth. Dame un minuto. Tenemos allá a las víctimas. Sí, son Elizabeth, son Marta Liliana Iglesias, de 25 años, Gloria Fernanda Rivera, de 19, perdón, Rosina Clemente, 23, Elizabeth Salazar, de 22, Lidia Inés Correa, Rodríguez Salazar, Lidia Inés Correa. Como pueden ver, casi todas mujeres. Mujeres. Túquerres, que también era vigilante, Miguel Ángel Bravo, Gloria Eva Blanco y Aide. Las víctimas murieron desangradas, ¿no? Apuñaleadas. Ya sea lo que es aplicar 240 puñaladas, eso ya es demasiado, a 15 personas. Un promedio, haga la división y mire el promedio de cuántas puñaladas recibió cada persona. Una carnicería. Fue una carnicería de más 4 horas, porque ellos entran en el 3 y salen el 4 en la madrugada. La noticia se da a conocer porque el Diario Occidente que da la vuelta, ¿no? Y el reportero gráfico de Diario Occidente, que lo vi ayer allí en Diners, porque lo están entrevistando para el documental, él ahí mismo se va y es el primero que tiene las fotos de la carnicería. Claro, pues. Quedaba a 5 metros. Sí, estaba ahí. Él llegó a trabajar. A él le dicen, vea, salga y bañar. Mejor dicho, arranque. Y él llega con su cámara y es el de la, claro, los relatos de las primeras personas que entran, los policías, los relatos de él, es que ese edificio bañado en sangre, las gradas, el ascensor, y había una cosa con el ascensor, porque a todo el que metían al baño lo apuñaleaban. Entonces, cuando los que están arriba amordazados oyen el ascensor y cada vez que oían que subía ese ascensor decían, ¿ahora quién se van a llevar? Venga usted, no le vamos a hacer nada. Y llegaba allá. Pero se oía la auténtica. Y es una lástima que sea una zona tan comercial, porque una de las sobrevivientes dice que una chica que mataron gritó y gritó con la esperanza de que la oigan, pero es que no es una zona, es una zona demasiado muerta durante la noche. Ahora, fíjate que hay una cosa también de la fatalidad, ¿no? Como dicen los filósofos fatalistas, y es que no tenían por qué estar ahí a las 10 de la noche. La culpa la tuvo también la Navidad. Nadie está en un banco a las 10 de la noche, nadie. ¿Pero por qué estaban? Porque estaban decorando la oficina para sorprender al jefe, el jefe llegaba al otro día y estaba muy bonito con Navidad. Por eso se quedaron, ¿no? Y eso, claro, yo supongo que Jaime y los asesinos pensaban que solamente iban a estar los vigilantes y resulta que se encontraron con toda esta gente que estaba allí pegando orlas y haciendo el árbol de Navidad. Es decir, que se dio todo para la fatalidad. Al juicio de los 450 años, porque estaba cumpliendo Cali 450 años, ¿no? Sí, en esa época. Y como digo, pues, José, eso conmocionó, eso no solamente en diciembre, eso fue todo el año siguiente, porque ese juicio fue el año siguiente. Claro, el juicio fue en abril, exacto. Exacto. Y yo trabajaba en esa época cubriendo información judicial, pero esto ya es año 86, que fue la segunda época en que trabajé en el diario El Caleño, porque el juicio se prolongó. Yo, para la época de la masacre, trabajaba en Radio Super. Era reportero judicial y coordinaba las emisiones de la mañana. Yo madrugaba a las 5 de la mañana todos los días para la emisora a chequear, a hacer reportería telefónica en comisarías, en hospitales, en estaciones de policía, cuando me encuentro semejante noticia, ¿no? Entonces,
desde ahí partió todo el cubrimiento. Hicimos una serie de informes, reportajes en el año 84, pues el final de ese año que fue trágico. Todo eso fue muy triste. Yo me acuerdo de las transmisiones. Por ahí tengo una foto en las transmisiones de diciembre, fueron terribles. Y luego, en el año 85, pues siguió el proceso. Ya yo pasé de Super, regresé a hacer una serie de informes especiales en el Caleño y ahí fue cuando cubrí estos acontecimientos del juicio de los 450 años. De modo que... El juez está vivo, ¿no? Y el juez Sí, ha sí, concedido sí. entrevistas donde dice, mire, yo le apliqué la máxima pena. En Colombia Sí, no existe la cadena lo que perpetua. había en el momento. Pero usted tiene, José, una anécdota, digamos, preciosa por todo lo que ella significa, como tantas anécdotas y tantos testimonios y tantos recuerdos suyos. Coméntenos. Sí, si puedes poner otra vez el cuadrito Dale. de las víctimas, porque a mí me pasó lo siguiente. Yo en el momento tenía ínfulas de escritor y la serie Viajeros era la serie más vista, yo creo que del mundo. Viajeros, para los más jovencitos les contamos que era Viajeros. Un muchacho ya cuarentón, junto con un niño viajan en el tiempo, ¿no? Están en la Revolución Francesa, están en todo lado. El programa era fascinante. De hecho, el protagonista terminó suicidándose y por eso se acabó la serie. Y nosotros estábamos fascinados con esa serie y resulta que a mí me llamó la atención el nombre de Rosina. Me parece un nombre tan bello que incluso pensé que si algún día tengo una hija le pongo Rosina. Rosina San Clemente, la familia de Rosina vivía en el barrio del Jardín. Era una mulata hermosa. Tenía apenas, imagínate, tiene 23 años, una niña de 10 meses que a estas alturas de la vida debe tener 40 años. Y resulta que mi pana del colegio Santa Librada, vivía en el Jardín y dijo, no, yo conozco a la familia de Rosina. Y una niña bellísima, teníamos más o menos la misma edad, pues me llevaba muy poquito a mí. Y entonces, recuerdo que en el taller literario que estábamos en ese momento y queríamos ser como García Márquez acababa llevaba 2 años de haber obtenido el Nobel y estaba preparando el lanzamiento del Amor en los tiempos del cólera, imagínate. Y nosotros queríamos ser como García Márquez y yo me escribí un cuento que se me perdió porque le escribí de máquina y todo lo de máquina se me ha perdido. Y es que yo viajo en el tiempo. Yo iba a jugar de pura vagancia billar al billar que quedaba en la esquina de Diners, que es en la 13 con Quinta. Ahí funciona ahora un restaurante, era un segundo piso de un billar para vagos. Ahí íbamos a jugar billar. Entonces yo conocía muy bien la zona y conocía muy bien, porque Diners es una muela, ¿no? Diners, como es monumento nacional, no le pueden ampliar el andén. Y entonces el Diners queda originalmente con el andén chiquito del Cali Viejo. Todos los demás locales los ampliaron. En toda la esquina está ese billar al cual íbamos nosotros a vaguear, a jugar billar, a tomar una cerveza. Entonces yo viajo en el tiempo, como yo conocía muy bien el billar, yo viajo en el tiempo y me siento ahí afuera del billar. Ahí nos sentábamos después de jugar billar en las gradas y a mi derecha queda la puerta de Diners. Y yo viajo en el tiempo, veo pasar a los asesinos, ¿no? Los veo entrar. Pero antes de eso, Rosina viene a comprar, en el cuento, viene a comprar una gaseosa. Porque como están decorando, están mecateando y vienen aquí al billar, que es el único sitio comercial abierto, a comprar una litro y algo. Y yo me quedo viendo a Rosina y yo sé que la van a matar dentro de 5 horas, ¿no? Tú sabes que los viajeros en el tiempo no pueden alterar la historia. Hay un capítulo de Viajeros donde él tenía a Hitler allí para apuñalearlo. Y él se acuerda del código de ética y él dice, no se puede matar a Hitler. Ni siquiera Hitler se puede matar. Entonces, como nosotros éramos fans de Viajeros, la ética del viajero en el tiempo es que no se puede alterar la historia. Y esa niña tan bella viene a comprar la gaseosa y yo me quedo mirándola y ella se queda mirándome y ella intuye que yo soy alguien raro, porque yo vengo en el tiempo, ¿no? Y la veo, ella compra la gaseosa, me saluda con la mano y sigue, y yo sé que la van a matar. Y luego en mi cuento, luego entran los asesinos. Y
pero yo no puedo hacer nada. Es una cosa donde tú estás atado. Yo no puedo hacer nada y me quedo ahí. Una pesadilla. Sí, es una pesadilla porque tú estás impotente y me quedo allí. De hecho, veo el fulgor de uno de los disparos que hicieron al oído, que le hicieron a uno de los vigilantes. Veo el fulgor, ¿no? Y me imagino el dolor y me imagino toda la desangrada, pero me tengo que quedar ahí hasta que llegue la policía. Y cuando llega la policía, entonces sí puedo entrar al edificio. No se puede alterar el curso de la historia. Rosina San Clemente para mí desde el año 84, o sea, yo llevo 40 años pensando en ese nombre. Nunca he conocido a nadie que se llame Rosina. Uno conoce a Rosa, a Rosita, a Rosaura, a Rosana, pero nunca he conocido una Rosina. Y es una niña que dejó una huérfana, una niña, y esa niña huérfana, entre otras cosas, decía, cuando ya aprendió a hablar, dijo, no, mi mamá me visita casi todos los días, ¿no? En medio de su inocencia, a los 2 años, contaba que efectivamente la mamá venía a charlar con ella y a darle consejos. Un poco García Marquiano, donde los muertos, o Juan Rulfo, que los muertos vienen a visitarte y no pasa nada, tú charlas con ellos fresco. En esta están los sobrevivientes, está Amparo Navia, secretaria de gerencia, Rocío Cuevas, Hugo Aroca, que me parece el gran héroe. Ojalá estuviera en la transmisión, Hugo, para felicitarlo, porque tuvo mucha resistencia y mucha valentía. Él salva a todos. Luego está Fabián Botero y también está Iván Darío Rojas, se salvaron de milagro porque se hicieron los muertos. Bueno, aquí están algunos de los titulares de semana, El País, ¿no? Mira la juventud. Semanas se hacían cosas, se hacían crónicas, ¿no? Sí, los medios pues se volcaron a cubrir. Aquí están las dos que no fueron a trabajar, fíjate. Una no fue a trabajar por un problema médico, la otra pues tenía otros compromisos y no fueron a trabajar y se salvaron, ¿no? Allí están sacando a una de las víctimas completamente desangrada, porque los charcos de sangre eran inmensos, ¿no? Aquí está el asesino. A este también lo involucraron, el que está al lado no es asesino, pero es cómplice porque les prestó la casa para bañarse, lavar la ropa, cambiarse de ropa. Entonces fue un asesino, fue un cómplice de los asesinos sabiendo todo, ¿no? Que también estuvo vinculado. Este recorte es del periódico El Tiempo. Sí. Y este es porque este asesino que nunca agarraron, pues se ha convertido como en un enigma, ¿no? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con ese asesino que era el más avesado, o el que tenía más experiencia? Lo cierto es que 40 años después seguimos hablando de esta masacre tan cruenta y terrible. Y hay una anécdota que nos contó el miércoles pasado. Fíjate, tú que eres escritor, no sé si te ha pasado alguna vez, pero uno de los escritores del libro, La mirada la mirada, él se llama Jaime Valderrama, egresado de la Universidad del Valle de Literatura, fue a Cartago a lanzar el libro. Fue a Cartago y bueno, le dijo a los muchachos cómo lo escribió y toda la cosa, y sale y se encuentra al otro James que se llama Luis James Rodríguez, tiene 58 años. Hola, ¿qué más? ¿Bien o no? Y, ¿qué hubo? Fue el que más amigos se hicieron porque a él lo entrevistaron en Tunja, él terminó de pagar cana en Pereira y se quedó trabajando entre Cartago y Pereira y le hace la dedicatoria al asesino, le regala el libro, dice, pues, dame el libro, le regala el libro y le hace dedicatoria, ¿no? Es una cosa más que convierte 40 años después, tiene 58 años el chico, ya no es tan chico, lo convierte en una cosa más macabra y más colombiana, ¿no? Es de las cosas paradójicas y absurdas que se dan en Colombia. El asesino pidiéndole que le regale el libro, ¿no? Y de golpe los tres se han leído los libros y han hecho la investigación como la hacemos nosotros, ¿no? Consultando los periódicos y tal. De golpe hasta están conectados ahorita esos dos. Uno nunca sabe, ¿no? El cinismo de estos tipos que pensaron que estaban haciendo una película, ¿no? Como que esa esquizofrenia no les permite distinguir la realidad de la ficción y no les permite distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Un problema moral y ético. Antes de pasar a la última pregunta, José, el doctor Luis Carlos Domínguez, que es defensor de derechos humanos, abogado,
experto en derechos humanos, dice, recuerdo el crimen del Diners en Cali. Todo el mundo se preguntaba, ¿cómo puede ocurrir un crimen tan espantoso en razón de nada? Esa pregunta sigue allí latente, ¿no? Y creo que la has planteado y has entregado elementos para la reflexión, para el análisis, para el contexto, porque aunque hayan pasado 40 años, pues ese hecho tan terrible sigue lacerando el corazón de Cali, porque fue ni más ni menos que en el corazón de Cali, en la esquina de la plaza de Caicedo de nuestra ciudad. 9 seres humanos que perdieron la vida de la manera más absurda, porque además, es decir, nada justifica un asesinato ni siquiera de una persona, ni de 10, ni de 20, ni de 1000, ni de 40,000 como en Gaza, por ejemplo, pero digamos que en el marco del contexto y de la explicación, este es un hecho casi que absolutamente inexplicable, pues ya lo hablábamos como a este señor se le ocurrió, no se sabe si en medio de su ignorancia, de su estupidez o de su frío razonamiento, se le ocurrió que podía asesinar a 15 personas por el solo hecho de que no informaran de que era el que había estado allí cuando había dejado todas las huellas y todos los rastros. Algo mucho más poderoso desde el punto de vista de la estupidez humana y de la ficción que la realidad misma, como decía García Márquez, ¿no? No sé. Creo que aquí hay una cosa moral, ¿no? Si uno distingue entre el bien y el mal, distingue entre lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho, en un país tan religioso como Colombia, ¿no? Estos tipos sin antecedentes deportistas, de repente, entonces a veces uno le da miedo cuando ve a Raskolnikov, que no era un asesino matando a esta usurera, y dicen, ¿será que yo en un momento de arranque, también podré tener distintos asesinos? ¿No? Esa es una pregunta que queda flotando cuando uno lee Crimen y Castigo, por ejemplo, y cuando uno ve un caso como este, ¿no? Esa sevicia con el que agarraron a gente indefensa, mujeres indefensas, casi todas, la mayoría mujeres Sí, que eran claro. secretarias, jóvenes además, como Rosina de 23 años. ¿Cómo alguien puede agarrar a una niña tan linda como Rosina, con ese nombre además, y no regalarle una rosa y no que agarrarle a puñaladas, ¿no? Es una cosa que uno le queda en el ambiente de estas mentes criminales. Ahora, los dos libros que citamos ahorita me gustan mucho por un detalle, y es que a veces cuando uno ve películas de asesinos despiadados, se termina glorificándolo, ¿no? Las dos libros de 87 veces sí de tus alumnos y las de Oscar y James, me parece que son por un lado son muy respetuosos con las víctimas y en ningún momento están glorificados los asesinos, ¿no? Le da a uno elementos para que uno entienda, aunque es muy difícil entender ese proceder, le dan a uno elementos para que uno tome sus propias conclusiones. Y claro, uno termina indignado, no por los escritores, sino por los asesinos, ¿no? Así es. Y precisamente esa era mi última pregunta. ¿Cómo analizabas los dos libros? Es curioso, ¿no? Un hecho de tanta importancia, tan dantesco, tan macabro, tan doloroso, una masacre horripilante, repugnante, repudiable. ¿Cómo es posible que de ella no se haya escrito suficientemente? Y solamente este martes, a propósito. Este libro, perdón, José, este libro de mis estudiantes fue 18 años después. Y el libro de los profesores de la Universidad del Valle, como 30 años después, algo así, ¿no? Sí, aunque ellos empezaron a escribirlo en el 97 y la primera edición es del 2003, sino que acaban de lanzar una reedición revisada en la Feria del Libro. Y pocos documentales. Un poco, pero un apunte importante para que la gente que está conectada. Este martes, Telepacífico, el martes se cumplen 40 años, el martes 3 de diciembre, Telepacífico reemite la serie que se llama La mirada de los condenados, inspirada en el libro de los profes de Lavalle. Este martes la reemite, es una serie de 7 capítulos, dirigida por el caleño Fernando López. Entonces no se la pierdan, yo tampoco me la voy a perder, para volver a ver, muy bien actuada,
con muy buen casting. O sea, el casting en el sentido que los actores se parecen muchísimo a los reales. Es una serie de ficción, no es documental. El documental apenas lo están filmando y quién sabe cuándo lo saca Telepacífico. Pero para que no se pierdan este martes la serie. Muy bien, querido José, muchas gracias por acompañarnos en este espacio que ha sido muy enriquecedor, a pesar de que es sobre una tragedia, sobre un hecho espantoso, espantable, dolorosísimo, pero que sacudió el corazón de nuestra querida capital del Valle del Cauca y amerita este tipo de seguimiento, muy de crónica, muy de reportaje, muy testimonial, y con José pues mucho más interesante. Esperamos que nunca más se vuelva a repetir un acontecimiento como estos en nuestro país, no solamente en Cali, el Valle del Cauca. Finalmente te preguntaba para nosotros impulsar la información sobre los contenidos de la emisión 103 de Periodismo Libre en Vivo, ¿cómo podríamos titularlo? Y finalmente yo lo titulé La masacre del Diners Club, 40 años de una tragedia en el corazón de Cali. ¿Cómo titularías esta entrevista para hacer ese ejercicio periodístico que hacemos todos los periodistas cuando terminamos una entrevista, pero hoy lo quiero hacer con otro periodista, con otro comunicador que nos entregó tanta información y anécdotas bien interesantes? No, es que a mí me parece muy lindo de La mirada de los condenados, el título de La mirada de los condenados, también la palabra corazón que tú utilizas me parece muy, porque es que hay un doble juego con la palabra corazón, es que les buscaban el corazón, como los matarifes del matadero, porque el relato es que encuentran el corazón, le decían, y entonces buscaban el corazón para atravesarlo, ¿no? Pero también fue en el corazón de la ciudad. Me parece muy, muy interesante utilizar la palabra allí, corazón. Y La mirada de los condenados, me encanta ese título porque es el punto de vista de las víctimas. Ellos siempre se centran en los que padecieron el dolor, no solamente los muertos, sino que esos muertos tenían papá, hijos, cómo recibieron la noticia en la casa, en el barrio del Jardín. Es interesante todos los puntos de vista que ellos muestran para llegarnos a ese hecho. Yo les decía que recordaba la película Amores Perros, porque Amores Perros es un choque, pero violentísimo en un cruce de 5 personas, y luego la película se devuelve a contarnos cómo llegaron esas 5 personas allí a ese momento fatal, porque es que está la fatalidad siempre, ¿no? Y me recordaba La tarde de perros con Al Pacino, porque del gran director Sidney Lumet. Bueno, uno ha visto muchas películas, pero también Tarde de perros es un robo que se sale de control y termina en la cosa más espeluznante. Entonces, uno lee el libro La mirada de los condenados y recuerda algunas películas que han tenido un tratamiento similar, ¿no? Bueno, también recuerda a Truman Capote en La sangre fría, Crimen y castigo de Dostoyevsky. Bueno, tanta crónica roja que hemos leído, muy bien escrita por el periodismo literario. Entonces, en conclusión, me gusta mucho el corazón, por lo que comentaba el doble significado. Bueno, muchas gracias, querido José, por acompañarnos en esta conmemoración de estos 40 años y en traer estas historias tan dolorosas, pero tan impactantes, tan trepidantes en este espacio de Periodismo Libre en Vivo. Muchas gracias, José. Bueno, a ustedes, muchas gracias, y el martes no se olviden, el martes la serie en Telepacífico. Y al finalizar nuestra emisión vamos a pasar tu breve documental o tu video, ¿cómo lo podemos denominar?, de 5 minutos que hiciste sobre trazando una comparación entre la Navidad, el nacimiento de Jesús y el Belén actual, Gaza masacrada por los sionistas israelíes. Belén es Navidad o un cuento de Navidad. Lo titulé El cuento de Navidad, el cortico que van a ver, inspirado, pues pensando en Charles Dickens, ¿no? Que tiene quizás
la obra navideña más famosa de la literatura, un cuento de Navidad. Se han hecho por ahí unas 12 versiones cinematográficas, todas chéveres, todas bonitas. El cuento de Navidad para Dickens, casi que Charles Dickens inventó la Navidad. Entonces me he robado el título de la novela de Dickens para ponerle a este cortico un cuento de Navidad y cómo están pasando la Navidad en estos momentos en la Franja de Gaza, ¿no? Donde también ocurre una masacre atroz. Más de 44,000 seres humanos asesinados a la luz del día, con aviones, con invasiones, Toda la tecnología, increíble, ¿no? con aviones sin tripulación, y el mundo o los gobiernos de los países capitalistas amamantando a los genocidas. No, Pero muchas gracias, porque es la primera guerra que vemos en directo en el teléfono. Es increíble el poder de las comunicaciones. Yo veo casi que en tiempo real cuando matan a estos niños. Tú también lo has visto, que te llegan al teléfono y están y fíjate que se está cumpliendo hoy, un año de la muerte de Kissinger, y hablaba con unos amigos ahorita, antes de esta entrevista, que las cárceles están llenas de ladrones de celulares. Yo trabajé en la cárcel 2 años, en la cárcel de mujeres, y está lleno de ladrones de celulares y de chaquetas y de relojes y cadenas. Pero Kissinger murió plácidamente en su cama con tantos muertos encima. Te estamos hablando de miles y miles de muertos de Chile, de Vietnam, de todo lado. Y murió plácidamente en su cama a los 100 años. No sé si Netanyahu también morirá plácidamente en su cama rodeado de sus nietos, ¿no? Entonces las cárceles están llenas de estos masacradores, de estos que dan puñaladas y que son atroces, pero los asesinos que matan millones de personas mueren plácidamente en su cama, ¿no? Como la reflexión que nos hace aquí para finalizar Jacqueline Lamota Picón. ¿Cómo podemos ser tan indolentes con Palestina, Ucrania, etcétera, indolentes con la corrupción y la violencia en Colombia y no aceptamos los cambios? Dice Jacqueline. Bueno, o sea, muchas gracias nuevamente y esperamos tenerte en otra oportunidad aquí para hablar de cosas menos dolorosas, pero también impactantes desde el punto de vista de los hechos, de la realidad, de la literatura y del análisis. Un dato que se sale un poco, pero es importante. Este miércoles el jueves arranca el Festival de Cine de Cuba, 45 Festival de La Habana, y estaremos nosotros allá, un combo de caleños, no solamente viendo el festival y viendo las películas que están en concurso. Hay una película caleña, Golán, de Culsat, un director joven caleño. Culsat está representándonos allá con la película Golán. Golán acaba de ganar el Festival de Cine de Cali. Entonces llevamos posibilidades. Vamos a hacerle barra a Golán, pero además vamos a ver cómo está Cuba, ¿no? Con el bloqueo y tantas cosas que le ha pasado. Fíjate que este año Cuba está se le cayó la hidroeléctrica y apagones. El huracán Oscar dejó 6 muertos y por si fuera poco vino el terremoto de Guantánamo allá en Oriente. Entonces están viviendo un momento muy complicado. Con todo eso hacen el festival, un festival de cine que es solidario con todo Latinoamérica, es un festival iberoamericano. Y vamos a estar allá y espero estar aquí dándote el informe del Festival de Cine y de cómo está Cuba. Claro que sí, acá te esperamos, José. El internet se nos cansó, dijo ya no más, ya no hay más espacio. José dijo la internet desde tu casa y se pixeló, pero extraordinaria las anécdotas y las reflexiones de nuestro querido amigo José Urbano en Periodismo Libre. Termino con lo que dice Olmes Calder: pertenecemos a la generación del realismo mágico, asombroso. Encontramos 40 años después algunos testigos de excepción de esta masacre. Es posible que nos hayamos cruzado en el mismo andén de Diners. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Sí, seguimos allí. Gracias, José. Bueno.